Gracias por tomar el tiempo para escuchar la palabra del reino a través de los labios de este ministerio. Es nuestro deseo que usted sea empoderado y transformado. Este es el tiempo donde Dios está estableciendo su reino, manifestando su poder y derramando su gloria. Bendiciones. Yo sé que la Biblia dice que nosotros somos vasos de barro. El vaso tiene la función de contener. El vaso de barro puede quebrarse, pero la excelencia del poder está dentro de ti. Alguien dígame. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versículo 7. Jeremías capítulo 20, versículo 7. Al 9. ¿Lo tienen? Dice la Biblia en Jeremías capítulo 20, versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. De Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, alguien diga, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Yo quiero que usted levante sus manos al cielo. Padre, en esta preciosa mañana yo te doy gracias, Señor. Mi alma tiene hambre y sed de tu palabra. Yo sé, Señor, que aquí hay vidas con hambre y sed de tu palabra, Padre. La misma Biblia dice, Señor, que la gloria postrera de esta casa será mayor y que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Señor, en esa hora, oh Dios mío, hablo avivamiento, hablo la palabra profética, hablo, Dios mío, que lo que está muerto empiece a cobrar vida. Oh Dios amado, trae el rema, trae la palabra específica en el tiempo específico. Dios, declaro un cielo abierto, tus ángeles, oh Dios mío, rodean ese lugar, Padre, y hay libertad, hermano, para recibir la palabra. Los demonios son atados, se quebranta toda atadura, se quebranta todo dardo lanzado a la mente. Y Okam Amanso Kimam Antaya Empam Amanto Vetenam Imamparia Abacutoro, Dios mío, y dijo, aviva tu hora en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Yo declaro esa oración en esta preciosa mañana, y yo declaro, Padre, que la gloria de esta casa será mayor, el avivamiento que viene será mayor. Oigo, hermano, una lluvia que se oye para esta iglesia, una lluvia de victoria que Dios le va a dar a esta iglesia. Hermano, levanta la mano al cielo, que oigo la lluvia de Dios sobre tu vida. Este es el tiempo donde Dios levantará a los profetas. Este es el tiempo donde Dios levantará apóstoles. Este es el tiempo donde Dios levantará evangelistas. Y mampa para Macaya, cual nunca antes. La Biblia dice, hermano, que esa cosa es con mayor intensidad cada día. Y la obra del Espíritu Santo cada día es con mayor intensidad. Esa Imam
Trae vida a la iglesia. Que no hay diablo, que no habrá demonio, no habrá oposición que pueda detener la obra del Espíritu Santo. Y Mampa, la Biblia dice que el enemigo vendrá como un río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera de victoria contra él. Isaías. Llena la casa de la gloria, llena la casa de la alabanza. Él es digno de alabanza, hermano. Él es digno de alabanza. Imán Pasque, con Mampaya, veo como Dios abre los cielos y envía la revelación a Paquel Maya. Esta iglesia será una iglesia sedimentada sobre una roca que es la revelación. Veo como Dios se mueve en esta iglesia y Mampara Maquia, hermano, entra en ese movimiento. Gloria al Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Jehová, soy un soldado del ejército celestial, preparado soy para ganar esa guerra espiritual. Soy un soldado y no temeré, porque el que va conmigo es más fuerte que el enemigo. Soy un soldado del ejército celestial, preparado estoy para ganar esta guerra espiritual. Soy un soldado, no temeré, porque va conmigo es más fuerte que el enemigo. Soy un soldado del ejército celestial, a veces para ganar esa guerra espiritual. Aleluya. Día. Oh, gloria a su nombre. Hay victoria. Mira, hermano, hay victoria. Hay victoria. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, hermano. Puede tomar asiento. A su nombre. Dios levantó al profeta Jeremías en un tiempo muy difícil. Este profeta nosotros lo conocemos como el profeta llorón,
ya que Jeremías pasaba por algunas circunstancias muy difíciles y a la vez es un símbolo de la intercesión hacia el pueblo, por el pueblo hacia Dios. No tengo por qué acusar a Jeremías, ya que el trasfondo histórico nosotros podemos ver que cuando Dios levanta a Jeremías, el tiempo que estaba viviendo Jeremías no era un tiempo muy fácil. Pero tengo algo que decirte, hermano. No importa cuán difícil sea el tiempo que nosotros estemos viviendo aquí en la provincia, Dios tiene Jeremías en este tiempo que levantarán el mensaje de la palabra y traerán el mensaje de la palabra. Una palabra de Dios en tiempo difícil, hermano, puede cambiar la historia y el destino. Una palabra de Dios en tiempo difícil puede levantarte, puede restaurarte y puede sanarte. Una palabra de Dios en tiempo difícil traerá arrepentimiento y salvación a una nación entera. La Biblia dice que Dios le dio un propósito a Jonás para que predicara la palabra. Jonás quiso renunciar a la palabra que Dios le había dado por la circunstancia difícil que vivía la nación de Nínive. Jonás se encontró dentro del vientre del gran pez, allí se arrepintió, fue y liberó la palabra, soltó la palabra y toda Nínive se arrepintió. Hermano, hay una Nínive que necesita escucharte, hay una Nínive que necesita escucharte. Suelta la palabra, dile a tu hermano, suelta la palabra. En la palabra hay poder. La Biblia dice en Deuteronomios capítulo 30 versículo 14, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la guardes. Hay dos lugares donde debe abundar la palabra: en la boca y en el corazón. Con la boca tú predicas, con la boca tú enseñas, con la boca tú proclamas, y por la boca, lo que tú tengas en la boca, hermano, una multitud entera puede convertirse a los pies de Cristo. Con el corazón se cree, dice la Biblia, para justicia. La palabra depositada en un corazón que tiene fe es más grande y más fuerte que una bomba nuclear. Si un corazón cree a la palabra, tiene el poder de entrar en el mundo espiritual y traer de allí la palabra, y que esa palabra se convierta en material. Pero debes de creerlo en tu corazón. Las iglesias de hoy están llenas de información. Sabemos cuántos libros tiene la Biblia, sabemos cuáles son los profetas mayores, cuáles son los profetas menores, pero a veces estamos un poquito lejos de la experiencia. Iglesia, usa la información que tienes en la mente para que vengas a la experiencia, y cuando eso ocurra, esa palabra se activa y el propósito de Dios se cumple y la fe aumenta. La Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Alguien diga amén. La palabra no tiene forma, no tiene un cuerpo donde tú puedas decir, allí viene la palabra, pero está cargada de poder. Y el corazón que cree la palabra hace que esa palabra se materialice. Si tú estás pasando por un problema difícil, si tú estás pasando por una enfermedad, usa la palabra. La Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y si estás pasando por un problema difícil, yo sé que tú te sabes ese versículo, pero aplícalo, que se convierta en una experiencia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. La primera cosa que yo quiero hablarte esta mañana es: no te rindas ante la oposición. Jeremías estaba lleno del mensaje de
de Dios en su boca y tenía la palabra de Dios en su corazón. Y a causa de esa palabra, la gente lo señalaba, la gente lo criticaba, la gente lo acusaba y aún querían matarlo. Querían matarlo por causa de la palabra que Jeremías tenía. Si hay alguien a quien critican, son aquellos que están llenos de la palabra de Dios. Sí, tenemos que estar listos para la oposición. Y cuando tú estás lleno de esa palabra, la oposición va a venir, pero con la misma palabra tú la vas a detener. Jeremías, cuando vio esta atmósfera de oposición, quiso renunciar a la palabra de Dios. Quiso huir, quiso abandonar el trabajo de profeta. Si nosotros empezamos en este camino, no es tiempo de abandonar. La Biblia dice que ninguno poniendo la mano en el arado mira hacia atrás exacto para entrar en el reino de los cielos. La Biblia también dice que aquel que retrocediere no agradará al alma de Dios. Pero nosotros no somos los que retrocedemos, dice la Biblia, sino los que avanzamos, los que tenemos fe para preservación del alma. La Biblia dice en Filipenses 1:6, porque aquel que empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, tú no eres cualquier obra, tú eres la obra de Dios, y tú eres una buena obra, y esa buena obra nadie la va a poder detener. Aleluya. La segunda cosa que quiero hablarte es: Dios es más fuerte que nuestra humanidad. Jeremías sintió miedo cuando vio la atmósfera de la oposición, sintió cobardía, sintió debilidad y le dice a Dios: ya no me voy a acordar más de ti, ya no voy a profetizar más en tu nombre. En este tiempo sería: ya no voy a ayunar más. ¿Alguien está aquí? Ya no voy a orar más, ya no voy a creer más. Pero dice la Biblia que en ese momento que Jeremías quiso renunciar, Jeremías mismo dijo: oh, me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. La película que viene a mi mente es a Jeremías avanzando, y cuando se presenta la oposición, la Biblia dice que Dios como lo sometió a una seducción. Seducción es atraer con halagos, con palabras que cautivan el alma. Dios lo sedujo con su palabra. Y me imagino a Jeremías tratando de avanzar. Se presenta la oposición y quiso renunciar. Me imagino al Señor diciéndole: Jeremías, seduciéndolo con la palabra: acuérdate que te dije que antes que te formase en el vientre yo te conocí, antes que naciese te di por profeta a las naciones. Jeremías, ¡hey! Me imagino a Jeremías cuando Dios le daba la palabra, era como un push, y venía la oposición, quería renunciar, y Dios le decía: Jeremías, acuérdate que te dije, acamparán contra ti, mas no te vencerán, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Abasaya, Saya. Me imagino a Jeremías con esa palabra tratando de avanzar, y la oposición se presentaba. Me imagino al Señor diciéndole: Jeremías, yo estoy contigo como poderoso gigante. ¡Saya! ¡Hey! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! Pablo quiso renunciar, quiso pedirle: Señor, quítame esto. El Señor le dijo a Pablo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona
se perfecciona en la debilidad. Mi poder, por cuanto somos débiles, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Saya, aleluya. Puede que el enemigo sea más fuerte que tú, puede que la oposición sea más fuerte que tú, pero la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. La Biblia lo dice. Saya, aleluya. No somos nosotros, es el poder que actúa en nosotros. Maja, escasa y mantásima. La tercera cosa que yo quiero hablarte es que la palabra y el espíritu son generadores de poder. La palabra y el espíritu son generadores de poder. La palabra espíritu significa aire en movimiento, parecido a la respiración. ¿Qué puede pasar si yo no respiro? 1 minuto, puedes aguantarlo. 2 minutos, 3, 5, te puedes morir. ¿Quién puede aguantar la respiración? Nadie. El Espíritu Santo es un continuo movimiento. Y nosotros no podemos detener el movimiento en la iglesia. Porque si se detiene el movimiento podemos morir. La Biblia dice en Génesis capítulo 1 versículo 2 que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y el Espíritu de Dios se movía. Alguien diga se movía. Se movía sobre las aguas. Ezequiel está en el capítulo 47 y dice que él vio del templo, del umbral de la casa de Dios, salía un río. Del interior salía un río. Zacarías profetiza y dice: acontecerá en aquel día, en el capítulo 14, dice que desde Jerusalén saldrían ríos de agua viva. Ahora en Juan capítulo 7 versículo 37, Jesús en el último y gran día de la fiesta se puso de pie y levantó la voz. Cuando Jesucristo levantó la voz, es que él quería que lo escucharan. Y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y vea, porque como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Saya, Cristo hizo que esa escritura se cumpliera, y en el Antiguo Testamento el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Ahora se está moviendo dentro de tu vida, ahora se está moviendo dentro de tu corazón, ahora se está moviendo dentro de tu familia, ahora se está moviendo dentro de tu negocio, dentro de tu finanza. Alguien alabe a papá. Alguien alabe a mi papá en esta mañana. La Biblia dice en Mateo capítulo 16, cuando
el Señor habla de la confesión de Pedro. Y el Señor le dice a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Le dice los discípulos: algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, algunos de los profetas. Y Jesús ahora le pregunta a ellos, le dice: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Salió Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, le dice Jesús a Pedro. Cuando el Señor lanza la pregunta, no es para diversión, sino es para ver si ellos aprendieron lo que Él les enseñó en clase. Y solo uno respondió bien. ¿Alguien está aquí? Pero a lo que voy es que mencionan a 3 profetas, y los 3 tenían una unción particular. Hablan de Juan el Bautista, es la unción de preparación, preparó el camino del Señor. Hablan de Elías, la unción de fuego, hizo descender fuego del cielo. Hablan de Jeremías, la unción de intercesión, llanto por el pueblo, por la palabra dura. Los 3 eran profetas, pero ninguno era el Cristo. Ninguno era el Cristo. Saya. Cuando dice el Cristo, está hablando del ungido. Jesucristo liberó la unción que estaba contenida. La Biblia dice en Corintios que cuando Moisés subía al monte, hablaba cara a cara con Dios, y cuando bajaba era tanto el resplandor de la gloria sobre el rostro de Moisés que tenía que ponerse un velo. Hablaba con Dios, y cuando bajaba al pueblo se ponía el velo. Había una gloria detrás del velo con ganas de salir. Había una gloria detrás del velo con ganas de tocar al pueblo de Dios, pero no podía. Ahora con Cristo, dice la Biblia en Hebreos, que tenemos a un sacerdote que traspasó los cielos. ¡Ay! Mira, Cristo, cuando la Biblia habla de traspasó, fue cuando murió, se rasgó el velo. Claro que tú y yo sabemos que trazó un camino donde no había, pero esa gloria también salió de ahí porque quería salir. Y es por eso que en el Pentecostés todos fueron llenos de Santo. Aleluya. Sí. Cristo traspasó, fue algo que entró con fuerza y se liberó. Por eso que los discípulos querían predicar la palabra, pero Él le dijo: no, todavía no pueden predicar, esperen que venga la promesa del Padre. Aleluya. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y recibiréis poder, iglesia. Esa palabra es para ti hoy. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Mi alma alaba a papá en esta mañana. Alguien diga: el Espíritu me llena de poder.
Oh, la frase palabra de Dios aparece 394 veces en el Antiguo Testamento, dando a entender la relación y la comunicación que Dios tiene con el hombre. En Juan capítulo 1 dice: el verbo era Dios. El verbo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo viene del griego logos, que significa palabra. Pero ahí mismo en el versículo 14 de Juan dice que el verbo, la palabra, se hizo carne. Dios se revela en el Antiguo Testamento como la palabra hablada, pero en el Nuevo Testamento Dios se revela como la palabra encarnada, Jesucristo mismo, la esencia de todo. Aleluya. La Biblia dice que Jesús muere y al tercer día resucitó. ¿Cuánto le sirven a un Cristo que resucitó? Hermano, pensaba que usted se iba a levantar, iba a avanzar. Esta es la esencia. En vano sería la predicación si Cristo no hubiera resucitado. Venció la muerte y tiene poder para darte vida. Tiene poder para darme vida. Oh, mi Padre, gracias por tu Hijo. Cuán lindo es mi Dios. Jesucristo muere y resucita. Pero los discípulos no lo habían visto todavía. Y estaban encerrados, con miedo. Había temor, porque no habían visto al Señor todavía. Y en Juan capítulo 20 versículo 22 dice la Biblia que Jesús entró en el lugar donde estaba y le dijo: paz a vosotros. Y dice la Biblia que Jesús sopló y le dijo: recibid el Espíritu. El soplo representa life, vida. La palabra representa la autoridad. Los discípulos que estaban encerrados representan el principio de la iglesia. Dios ha soplado sobre su iglesia y Dios le ha dado autoridad a la iglesia desde el principio. Si hay alguien aquí que se encuentra encerrado, que se encuentra con miedo ministerial, Dios quiere soplar sobre tu vida. Dios quiere darte la palabra y mampataramaya. Cuando Dios sople sobre tu vida, vas a recibir vida. Cuando Dios te crea la palabra y tú la creas, recibirás la autoridad que Él quiere que tú uses. Alguien diga amén. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 37, Dios agarra a Ezequiel y lo lleva en el espíritu en un valle de huesos y hizo que él pasara cerca de los huesos. Y dice Ezequiel, los huesos eran secos en extremo. Y le pregunta a Dios a Ezequiel: Ezequiel, ¿estos huesos vivirán, Ezequiel? ¿Estos huesos van a vivir, Ezequiel? Señor, tú lo sabes. Y le dijo Dios a Ezequiel: Ezequiel, profetiza y dile a esos huesos, oíd palabra
palabra de Jehová. Dile a esos huesos, oí palabra de Jehová. Dios compara a la nación de Israel con el valle de los huesos secos, porque el problema que estaba viviendo esa nación era un problema muy grande. Pero yo tengo una buena noticia para ti. Si estás pasando por un gran problema, si esta nación está pasando por un gran problema, para cada gran problema hay una gran solución en Dios. Hay una gran solución en Dios. Primero le dice, profetiza, di la palabra. Y después le dice Dios a Ezequiel, di al Espíritu, Espíritu, ven, Espíritu, ven. La palabra y el Espíritu, ven y sopla de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos, dale vida a los que están muertos, dale vida. Dios quiere soplar sobre los que están muertos. Y te voy a decir algo en Zacarías. Dice que Zacarías vio un ángel con un cordel en su mano y él le dijo, hey, ¿qué vas a hacer? Y dice la Biblia que el ángel le dijo, voy a medir a Jerusalén. Aleluya. ¿Cuál es su anchura y cuál es su longitud? Cuando usted, los que han ido a la universidad y para los que no han ido también, le voy a explicar un poco. Alguien diga amén. Para sacar el área de un polígono se necesita multiplicar las bases del polígono según sea la fórmula. Según el cuadrado, tú multiplicas lado por lado y te da el área. Para sacar el volumen se necesita la altura o la profundidad. Esto está poderoso. Es primera dimensión, segunda dimensión y tercera dimensión. Pero en Zacarías el ángel está hablando, voy a medir para construir, porque los líderes habían dejado de reconstruir el templo y los muros. Lo que estaba viendo Zacarías no era en la primera dimensión, ni en la segunda dimensión, ni en la tercera dimensión. Era en una dimensión invisible, la cuarta dimensión, donde se mueve Dios, donde se mueven los demonios. Y nosotros tenemos, hermanos, bien dados ojos espirituales para caminar en esa dimensión. Caminar en esa dimensión. Pero lo que me sorprende es que el ángel, Dios le muestra al ángel con el cordel de medir. El cordel de medir representa y expresa a un Dios que quiere levantar lo que está en ruina. Pero el cordel de medir eres tú. Dios te quiere usar a ti para que tú soples, para que dé la palabra y que levante la ruina de Colón, levante la asa. Veo a Dios parado sobre la ciudad de Colón y su ángel con un cordel de medir, porque va a reconstruir esta ciudad. Va a reconstruir esta ciudad. Sopla la palabra, hermano. Mira, si hay algo que está muerto en tu vida, sopla la palabra, da la palabra, habla al Espíritu, usa lo que Dios te ha dado, usa la palabra, usa el Espíritu. Tenemos la unción, hay que usarla.
Jeremías quiso renunciar, Dios le da la palabra a Jeremías, el Espíritu, y dice: fuiste más fuerte que yo, me sedujiste, no puedo abandonar, no puedo volverme atrás. Dios me dio este trabajo de profeta, tengo que avanzar. ¿Por qué? Dice la Biblia que Jeremías empezó, hermano, a sentir un fuego en su corazón. Ese fuego era el fuego de Dios, y el fuego de Dios se deposita sobre los corazones de los hombres, para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. Dios le daba ese fuego. Y es por eso que cuando uno viene a la iglesia, uno dice: ay, Señor, siento que me estoy quemando. Uy, Dios, sé que esta corriente está buena. Y empiezas a hablar en lengua, y empiezas a recibir allí y ahí. Hay gente que dice estar sumergida en la religión y piensa que están locos. Es para el hombre natural, es locura, pero para los hombres espirituales, esto es poder de Dios. Esto es poder de Dios. Esto es poder de Dios. Aleluya. La Biblia habla en Lucas capítulo 24. Después que el Señor resucita, dos hombres iban camino a una aldea llamada Emaús. Iban hablando de las cosas que había pasado. Y de repente entra Jesús a la conversación y empiezan a caminar con Cristo. Pero dice la Biblia que los ojos estaban vendados, no podían verlo. ¿Cuántas veces hay gente así? Caminan con Dios, oran a Dios y piensan que Dios está allá arriba, lejos. Te voy a decir algo, hermano, y tómalo muy en serio. Dios está más cerca de lo que tú piensas. Dios está más cerca de lo que tú estás pensando. Él está dentro de ti. Él está dentro de ti. Él está dentro de ti. A veces vemos lejos a Dios cuando la Biblia dice que Él está en nosotros, está con vosotros y está sobre vosotros. ¡Ay, santo! Y empezaron a caminar y Cristo empezó a declararle la palabra. Y cuando llegaron al día donde se iban a separar, dice: ven y come con nosotros. Le rogaron a Cristo que comiera con él. Jesucristo fue, comió con ellos. Y en el momento los ojos le fueron abiertos y ¡fum!, se desapareció. Pero se dieron cuenta que era de Cristo y se decía uno a los otros, dice: no nos ardía el corazón, no nos ardía el corazón cuando nos declaraba las Escrituras. Jesucristo es el hombre de fuego. Jesucristo es el hombre de fuego. Y el hombre de fuego está en este lugar. El hombre de fuego está en este lugar y quiere tocar tu corazón. Saca, sea. El hombre de fuego se está paseando en medio de esta iglesia. El hombre de fuego quiere tocar los corazones. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Tú eres una antorcha ardiendo. Vosotros sois la luz del mundo. En el tiempo de antes no había luz eléctrica, había fuego para alumbrar, había candela, había candela para alumbrar. Tú eres la candela, tú eres esa antorcha que va a alumbrar. Ay, Shama. Comprendamos lo que está diciendo Cristo. No había luz eléctrica, había fuego para alumbrar.
Siento el río de Dios. La Biblia dice en Lucas capítulo 12, versículo 49, dice Jesús hablando: fuego vine a echar en la tierra, y ¿qué quiero si ya se ha encendido? Fuego ha bajado del cielo. ¿Qué quieres que haga si ya está encendido? ¿Qué quieres que haga si ya está encendido? Si ya está encendido, encendido. Si ya está encendido, encendido. Si ya está encendido, ¿quién lo apagará? Nadie. Nadie va a poder apagarlo. Nadie va a poder apagar la iglesia. Nadie va a poder apagarlo. Nadie. 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 ¡Oh! Cuando Jesús está hablando del fuego que Él vino a echar, Él está hablando de la misión que Él vino a hacer. Y Jesús, la misión de Cristo fue establecer el reino de los cielos en la tierra. Tú sabes que la iglesia es un pedazo del cielo en esta tierra. Y si en el cielo los ángeles echaron fuera al diablo, a su demonio, la iglesia aquí también lo va a echar fuera. Este es el reino de Dios. Este es el reino de Dios. Jesucristo vino y dijo: desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos son los que lo arrebatan. El primer hombre violento en esta tierra se llamó Jesucristo. Alaba, se alaba. Pero tú también puedes convertirte en una mujer y en un hombre violento y empezar a arrebatar las almas, empezar a arrebatar las promesas que Dios te ha dado. La misión de Cristo empezó a predicar la palabra, a sanar a la gente. Sanaba al cojo. Tú sabes que hay un cojo espiritual, hay un ciego espiritual, hay un manco espiritual. ¿Sabe cuál es el manco espiritual? Que no le gusta ofrendar. Ese es otro mensaje. Pero el Señor estaba sanando a todos los enfermos. Se fue. ¿La misión se detuvo? No. Él empezó la obra y la iglesia le está dando continuidad a la obra que él hizo. Y nosotros estamos peleando la buena batalla de la fe. Y si no pudieron detener la misión de Cristo, a la iglesia tampoco, que es el cuerpo de Cristo. Alguien dígame. Ayer estaba predicando en la iglesia de los ancianos Pedro el viernes, y le dije a la iglesia: les voy a decir un secreto. Le dije: no se lo diga a nadie. Allá en los Estados Unidos no se suda tanto como aquí. Aquí uno suda bastante, sale hasta lo último. El fuego significa misión, significa calor espiritual. El fuego significa iluminación, guía, significa la unción, significa fortaleza y significa capacidad. Y todos estos elementos es lo que hicieron una combustión en el corazón de Jeremías. Jeremías estaba ardiendo en ese fuego que hizo de tal manera que ese fuego entró hasta los huesos. Así se llama el mensaje: huesos en llamas. El cuerpo es sostenido por el esqueleto. Los huesos representan la estructura. Los negocios tienen una estructura. Los gobiernos tienen una estructura. La iglesia tiene una estructura. Y un cuerpo
con un esqueleto débil, un cuerpo con una estructura débil, no puede caminar ni correr bien. Yo le he puesto parecido a la imagen, llega la imagen como una lombriz. La lombriz no tiene hueso. Pero hermano, cuando los huesos están firmes, el cuerpo está firme. Y cuando la iglesia tiene el fuego metido en los huesos, tiene la visión metida en los huesos, es una iglesia que nada ni nadie la va a poder detener. El cuerpo se divide en varias capas. La piel, luego vienen los músculos, luego vienen los órganos internos y luego vienen los huesos. La piel simboliza la reputación, lo que está por fuera, el testimonio. Los músculos representan las actividades diarias de la vida, lo que tú haces todos los días, el trabajo que le das a Dios. Los órganos representan los procesos internos del alma. Y los huesos representan el espíritu del hombre. Esto está fuerte, está bueno. Jeremías tenía una reputación por el piso. Jeremías quería renunciar a la actividad diaria de profeta. Jeremías, dentro de sus emociones, sentía tristeza, por eso siempre lloraba. Pero dentro de su hueso, dentro de su espíritu, había fuego, había fuego. ¡Ay! Puede que tú tengas la reputación por el piso. Puede que tú quieras abandonar el trabajo en el ministerio. Puede que, hermano, tú te sientas triste, que el gozo se vaya a ir un poquito. Pero si hay fuego en tu hueso, hermano, eso no te va a detener. Eso no te va a detener. Tú vas a seguir adelante. Alguien diga, vamos a seguir adelante. Gloria. Es en el espíritu donde nosotros nacemos de nuevo. La única parte del ser capaz de recibir vida es el espíritu. Es el espíritu donde se recibe la palabra. Cuando Jesús hablaba y decía, oigan lo que el espíritu dice a las iglesias. Oíd, es el oído del espíritu. Y Dios, a través del profeta Ezequiel, dice que nos daría un corazón nuevo. ¿Sabes algo, hermano? Dios nos remienda corazones. Dios pone corazones nuevos. Y su espíritu, dice la Biblia, dentro de nosotros. Aleluya. Nosotros, hermano, tenemos ese espíritu, pero tenemos que calarlo de tal manera que entre hasta los huesos. El fuego en los huesos representa también profundidad espiritual. La Biblia nos manda a crecer siempre en este camino. Y si hay algo que nos va a mantener firme, es el crecimiento constante. El Señor le dijo a Pedro, cuando lo llamó, Pedro, echa la red, boga mar adentro. Pedro le dijo, Señor, toda la noche es pescado. En pocas palabras, el que tiene licenciatura, doctorado, cátedra y hasta divinidades en pesca, soy yo. Pero en tu palabra, yo voy a echar la red. Pedro no conocía el lenguaje que Jesús le estaba hablando. Y cuando echó la red, dice la Biblia,
que una gran cantidad de peces atraparon. Pedro se postró y dijo: Señor, apártate de mí, que yo soy un hombre pecador. Pedro experimentó la profundidad espiritual, experimentó otra dimensión de fe, porque Jesús le dio la palabra profética en el tiempo específico, pero le dijo: boga mar adentro. Dios no quiere cristianos de periferia, Dios no quiere gente parada en la orilla, Dios quiere gente que vaya a lo profundo, gente que vaya hasta los huesos, gente que vaya hasta los huesos, gente que vaya hasta los huesos. Profundidad espiritual, bendiga, profundidad espiritual. La Biblia dice, cuando Jesús, hablando de la parábola de la semilla de mostaza, dice: el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre sembró, pero creció. Alguien diga: creció. El reino de los cielos, está haciendo la comparación, el símil en la parábola. Creció, y cuando creció se hizo un árbol, y luego dice: se hizo la mayor de las hortalizas, de tal manera que vinieron aves del cielo y pusieron su nido en ese árbol. La semilla es el reino de los cielos. Cuando el Señor está hablando de las hortalizas, está hablando de los reinos, está hablando de las especies, de los reinos. Cuando el diablo tienta a Jesús, le muestra los reinos de la tierra y le dice: esto te daré si postrado me adorares. Jesús le contestó: al Señor tu Dios adorarás, él solo servirás. Pero hay otro tipo de reinos. La semilla representa a Cristo, que se sembró en la cruz del Calvario, hermano, para que tú y yo hoy pudiéramos estar en este lugar predicando y recibiendo la palabra de Dios. Pero también representa a los pastores que un día, juntamente con su familia, se dedicaron a servirle al Señor en medio de tantas hortalizas, en medio de tantos reinos, en medio del reino de la brujería, en medio del reino de la prostitución, en medio del reino de la hechicería. Pero ahí, predicando la palabra, esa semilla creció y se hizo mayor que el reino de la brujería, se hizo mayor que el reino de la santería, se hizo mayor que el reino del diablo. Hermano, este reino es mayor que las hortalizas. Pero dice la Biblia, y esto es para esta iglesia, que las aves del cielo vinieron y hicieron su nido. Las aves del cielo representan a los hombres que andan volando, andan en eminencia. Aquí van a hacer su nido, aquí van a poner su fe, aquí van a Isaya, aquí se van a sentar, aquí van a traer su familia. Mi alma alaba, papá. Alguien diga: esto es algo que va con mayor intensidad. Esto es algo que debe de ir de gloria en gloria. ¿Usted pensó verlo todo? No. Mira, a mí me sorprende la Biblia. Cuando yo leo la Biblia en Jeremías capítulo 33, versículo 3, nosotros no la sabemos, que el Señor le dijo a Jeremías: Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Jeremías. Pero si al que se le revelaba cosas grandes era él, si al que se le daba la palabra oculta era Jeremías. Pero Jeremías estaba preso en ese momento. Tenía un trayecto de pastor, un trayecto de evangelista,
Pero con todo ese trayecto Dios le está diciendo: Jeremías, si tú clamas, tú vas a ver cosas grandes. Con pocas palabras, tú no lo has visto todo, Jeremías. Hay cosas grandes, iglesia, que yo tengo para ti. Hay cosas ocultas. ¡Ay, santo! Hay cosas grandes que todavía Dios tiene reservado para nosotros. Y esto es algo que va de gloria en gloria. Cuando el Señor, después que yo leí esto de la semilla, me di cuenta que este reino es un reino que va a crecer y será la mayor de las hortalizas, mayores de todos los reinos. Pero luego Jesús, hablando en otra parábola, dice que el reino de los cielos también es semejante a una semilla que un hombre sembró y se fue a dormir el hombre y no se dio cuenta cuando esa semilla creció. Usted no se va a dar cuenta cuando tengan otro edificio, cuando tengan varios cultos, de la cantidad de gente que Dios va a mandar en esta iglesia. Crecimiento se oye el crecimiento, se oye el crecimiento. Oh, mamá, tía, vieja. Y dice Jesús habla de 3 niveles. Él fue la semilla que se sembró, pero dice, primero fue hierba, el segundo nivel, luego fue espiga, y luego la espiga llena de grano. Esto está bueno. Primero fue hierba, luego espiga, y la espiga llena de grano. La Biblia habla, en uno de los profetas profetiza y dice que al tercer día Él nos resucitará. Y luego Pedro dice que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Y aquí Jesús está hablando de 3 niveles. Los años 2007 se empezaron a contar después de Cristo. Y si vemos a la Escritura, estamos viviendo en el nivel, en el tercer nivel, en el nivel de la espiga llena de grano. El grano representa las almas. Y si hay alguien que toca las almas, es el Espíritu Santo de Dios. Tú eres un sembrador o un cosechador, pero el que da el crecimiento y el que convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo. Y si en ese nivel va a haber tanto nivel con granos, con tantas almas en la espiga, hermano, quiere decir que la obra del Espíritu Santo va a ser con gran intensidad. Amacanda la vaquía va a ser mayor cada día. Los milagros van a ser más fuertes, la gloria va a ser más fuerte. Alguien dígame. Oh, y yo estoy viviendo el tiempo de la cosecha. En Génesis capítulo 15, Dios le dice a Abraham: Abraham, toma unos animales, sacrifícalos. Abraham tomó los animales que Dios le dijo, y de los 3, agarró 3 animales, los partió en la mitad y los puso divididos uno enfrente de otro. Y dice que al atardecer venían aves de rapiña para comerse los animales muertos. Dice que de repente sobrecogió a Abraham una gran oscuridad, sintió temor, pero en esa oscuridad Dios le habló a Abraham. Y de repente se veía una antorcha humeante entre los animales divididos. Abraham representa al hombre o al liderazgo de la iglesia que ha sido escogido por gracia. ¿Cuántos saben que hemos sido escogidos por gracia?
En ese momento vemos que Dios pacta con Abraham. Abraham no pactó con Dios. Los animales que venían, las aves que venían a comerse, los animales, el sacrificio, es el sacrificio de la adoración y de la oración, que es el sacrificio que usted y yo debemos de hacer en este tiempo, porque gracias a Cristo ya se ofreció una vez y para siempre, dice la palabra. Pero ahora nosotros ofrecemos sacrificios espirituales. Las aves de rapiña son los demonios que quieren comerse ese sacrificio espiritual que tú y yo muchas veces hacemos. Pero cuando vengan los demonios hay que ahuyentarlos como hizo Abraham. Te voy a decir algo, estos dos elementos provocan la palabra profética, estos dos elementos provocan la chequina de Dios moviéndose en medio de la iglesia, la oración, aleluya, y la adoración. Alguien quiere que Dios lo llene del fuego y que ese fuego entre hasta los huesos. Llénate de la adoración, llénate de la oración, y de repente, hermano, tú no sabes cuándo, pero de repente puede venir la antorcha de Dios sobre tu vida y sobre la vida de tu familia. Alguien diga amén. Aleluya. Esa antorcha que se movía representa la chequina de Dios moviéndose en medio del sacrificio de la iglesia. Lo más impactante aquí es que cuando la antorcha descendió, la oscuridad se esparce. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Cuando tú caminas bajo ese fuego, hermano, ningún arma forjada contra ti prosperará. Levanta tu mano, ponte de pie, hermano. Aleluya. Gracias una vez más por estar con nosotros en este tiempo de mensaje. Si desea más información, puede ir a la página web www.millermontoya.org, donde encontrará más información. Es nuestro deseo servirle al pueblo de Dios y avanzar su reino.